Muy buenas. Una vez que hemos presentado el caso de José María Sánchez Romero, pasamos a su liquidación. Ahora bien, como sabéis, antes de proceder a la liquidación, hemos realizado los cálculos necesarios para conocer qué pagos fraccionados ha venido realizando. Obligatorio, como sabéis, en el IRPF cuando hablamos de actividades económicas. Bien, vamos a ver cómo los ha calculado. Y lo vamos a hacer igual que en el caso de estimación objetiva que vimos para la ferretería. Vamos a hacer un breve recorrido por la orden en tanto tenemos que comprobar si efectivamente se puede aplicar esta normativa, este régimen de estimación objetiva a esta actividad. Bien, para ello, bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es recuperar la orden, ¿vale? Recordaréis que en el artículo 1 recogía actividades que estaban incluidas y que también estaban conectadas con el régimen especial simplificado. Bien, no es nuestro caso, porque os recuerdo que esta actividad estaba en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, pero sí tendría que estar entonces en el artículo 2. Y ahí tenemos con carácter general las actividades, como sabemos, sin IAE, pero agrícolas y ganaderas susceptibles de estar incluidas en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA. Por tanto, aquí la tenemos. Bien, una vez que lo habíamos comprobado, en el artículo siguiente había magnitudes excluyentes. En la tabla no aparece expresamente este tipo de actividades, pero sí regulado que la magnitud para poder estar incluida es el volumen anual de ventas. Y en este caso está tasado en 250.000 euros. Recordemos que en el caso de José María, el volumen total ascendía a 173.472, o sea que sí está dentro del límite y por tanto está incluido. Bien, pues entonces con los datos que habíamos presentado de este caso, operamos de la siguiente manera. Fijaos, en función del libro registro de ventas, de facturas emitidas, hemos dispuesto las ventas de uva por trimestres. En tanto, la liquidación va a ser trimestral. En este sentido, bueno, pues como sabéis, junto con las ventas, lo que teníamos es la compensación del 12% de IVA, que también lo hemos puesto de forma trimestral. Y en el mes de septiembre recibía la ayuda de la PAC. Por lo tanto, hemos colocado el volumen de ventas con otros ingresos por compensación de IVA y por PAC por trimestres, ascendiendo entonces a, en el caso del primer trimestre, 36.344 euros, en el caso del segundo, 51.159,36, en el caso del tercero, ventas por 50.265,28 y en el caso del cuarto, ventas por 35.703,36. Bien, también tenemos el total, si sumamos todos los trimestres, el total que será el que nos valga para hacer la liquidación del IRPF será de 173.472 euros de ingresos. Bien, pues el pago fraccionado, tal y como está regulado en la orden, recordaréis, dijimos que era un 2% del volumen de ventas, en cuyo caso, imaginaos que estamos simulando el primer trimestre, de manera sencilla, si aplicamos el 2% al volumen de ventas, 36.344, supone un ingreso a cuenta del impuesto de 726,88 euros. De manera análoga se haría para el segundo trimestre, tercero y cuarto. Bien, con estas circunstancias nos vamos al impreso. Como bien sabéis, la presentación del 131 debería ser online. ¿Vale? Aquí vamos a hacerlo simplemente de una manera simulada. Entonces, recordaréis también, dentro de este, pondríamos en este caso el ejercicio, el 2019, 1T para el primer trimestre. Bien, recordaréis que el primer apartado, dentro de lo que es el cuerpo del modelo 131, va destinado a actividades en estimación objetiva que no sean agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, como hicimos en el caso de la ferretería. Mientras que el apartado número 2 se refiere precisamente a estas, a actividades económicas en estimación objetiva de tipo agrícola, ganadera, forestal y pesquera. Bien, pues entonces, bueno, se refiere a esta sin posibilidad de determinar, o sea, que no tenga datos base, ¿vale? En nuestro caso, disculpad porque obviamente sí que lo tenemos, tenemos los datos, perdonad que estaba cambiado. Y en este caso tendríamos volumen de ingresos del trimestre,
36.344. Al 2%, 726,88. Por lo tanto, bueno, pues a pagar 726,88 y al tratarse del primer trimestre, bueno, pues sabéis que es hasta el día 20 de abril. Fijaros que como estamos en régimen simplificado, de una manera muy sencilla se determina el rendimiento, el importe del pago fraccionado. No hay más que aplicar el 2% al volumen de ventas. Bien, de esta forma ya tendríamos calculado lo que son los pagos fraccionados. Ahora bien, voy a aprovechar que estamos utilizando la orden y que en virtud de esa orden vamos a calcular todo lo que se refiere al rendimiento neto de la actividad. Bien, de la misma manera que veíamos con la ferretería, sabéis que es un proceso en 5 fases. Bien, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es seguir las indicaciones que vienen recogidas como tal en la orden, ¿vale? Entonces, en la orden, una vez que hemos pasado por los artículos iniciales que nos determinan si estamos o no incluidos, pasaríamos al anexo número 1, que se refería a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Bien, bueno, pues vamos a utilizar esta orden para hacer la liquidación. Entonces, fijaos, en primer lugar, fase 1, vamos a determinar el rendimiento neto previo. Os recuerdo que en el vídeo en el que realizábamos la orden, de una manera, eso sí, muy sucinta, nos decía que el rendimiento neto previo se formaba aplicando, en este caso, o mediante el producto del volumen de ventas del año, que hemos visto que eran 173.472, lo tenemos aquí, ¿vale? Le aplicamos un porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje le aplicamos? Este 26% que he hecho constar aquí necesariamente tiene que dármelo la orden. Vamos a la orden y vamos analizando actividades. Recordáis que igual que ayer lo veíamos con módulos, en el caso de la ferretería, bueno, pues tenemos que ir buscando la que sea. Forestal, ganadera, y fijaos, agrícola dedicada a la obtención de cereales cítricos, frutos secos, hortícola, patata, leguminosas, uva para vino de mesa sin denominación de origen. Esta es precisamente la de nuestro caso, ¿vale? En este caso, el índice que hay que aplicar al rendimiento neto es de 0,26. Si ya hubiera transformación, elaboración o manufactura, sería de 0,36, pero no es. Bien, aquí tenemos un mayor detalle con esta nota y es realmente este lo que me hace falta. Si os parece, en este caso, hacemos una captura y nos lo traemos aquí, ¿vale? Aquí en la liquidación para tenerlo totalmente claro. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos aplicado al volumen de ventas, y de aquí la importancia de tener el libro registro de facturas emitidas, donde entonces podemos tener controladas todas las ventas. A las ventas le aplicamos un 26% y entonces da un rendimiento neto previo de 45.102,72 euros. Bien, una vez que tenemos este dato, en segundo lugar, procedíamos a disminuir ese rendimiento con la amortización. Es lo que se llama incentivos a la inversión, pero en el caso de que tengamos bienes de inmovilizado, podemos deducir por amortización el importe. Bien, ¿de dónde sale esta cantidad? Bueno, pues os recuerdo que teníamos una nave donde he cogido el precio de adquisición del vuelo con su fecha de adquisición, el tractor, el equipamiento de riego y el remolque. Bien, en estas circunstancias tenemos unos coeficientes de amortización. ¿De dónde los hemos obtenido? Pues de la tabla de amortización específica para estimación objetiva, que recordaréis que es esta, que tenía 10 escalones y que hubo 10 tramos, 10 grupos, y de estos 10 grupos, bueno, pues aquí tenemos, en el caso de edificios teníamos un 5%. Luego teníamos útiles herramientas, equipos para el tratamiento de la información y sistemas de programas informáticos, útiles y herramientas al 40%. Y elementos de transporte y el resto de inmovilizado al 25%. Bien, pues en este caso de la actividad agrícola,
Pues tendríamos la nave, como hemos visto, al 5%, el tractor, como hemos visto, al 25%. El equipamiento de riego se podría incluir en este segundo, útiles y herramientas, por lo tanto sería un 40%. ¿De acuerdo? Se podría aplicar el 25%, porque fijaos que estamos hablando de porcentajes máximos y mínimos, y de hecho lo voy a hacer precisamente así, ¿vale? Imaginaros que considera que este equipamiento de riego va a durar perfectamente 4 años. Mientras estemos entre el máximo y el mínimo, sería válido. ¿Estamos entre máximo y mínimo? Pues fijaros, si aplica, como vamos a decidir aquí, para el equipamiento de riego un 25%, pues estaríamos con un porcentaje máximo del 40% y un porcentaje mínimo, con este periodo máximo de, 5 de años de 5, el porcentaje mínimo sería de un 20%. O sea que realmente estamos hablando de entre un 20 y un 40%. Por lo tanto, es válido un 25%, como teníamos aquí. Y por último el remolque, que obviamente sí, está también al 25%. Bien, nos fijamos en la fecha de adquisición para saber si estamos amortizando todavía y efectivamente, bueno, pues tenemos como amortización, la amortización, disculpad que esta sería la cuota anual y por tanto la del año. Y sería también, bueno, pues válido en todos los años, ¿no? Estos son más recientes y la nave se adquirió en el año 2010 al 5%, va a estar durante 20 años amortizándose, por lo tanto, bueno, pues perfectamente se amortizan con cuota anual todos ellos. Tendríamos en este sentido, multiplicando el precio de adquisición por el coeficiente máximo, en ausencia de valor residual, pues nos daría una cuota de 4.295 euros. En el caso del tractor, 9.143, en el caso del equipamiento de riego, 811,88 y en el caso del remolque, por 1.915. Bien, el importe total de toda la amortización asciende a 16.165,63 y es precisamente lo que hacemos constar aquí. Bien, una vez que hemos calculado el rendimiento neto minorado, que se quedaría en 28.937,10, pasamos a la tercera fase. Pasamos al rendimiento neto de módulos. Y para ello se aplicaban unos índices correctores. Si vamos a la orden, vamos a recuperar la orden y después de las tablas teníamos unos índices correctores, ¿vale? Estamos en la fase 3 y teníamos índices correctores por el uso de medios de producción ajenos, por el uso de personal asalariado, por cultivos en tierras arrendadas, por piensos adquiridos, por agricultura ecológica, por regadío. En definitiva, si os dais cuenta, son circunstancias que están teniendo en cuenta que obviamente suponen un mayor gasto que para aquellos que no lo tienen y por tanto están corrigiendo ese rendimiento y haciéndolo más pequeño. Fijaos que si repasamos todos ellos, nos afecta, no utiliza medios de producción ajenos porque lo hace por cuenta propia. Utilización de personal asalariado, este sí utiliza personal asalariado. Y lo que nos está diciendo es, si el coste del personal asalariado supera el porcentaje que viene aquí, se aplica este índice. Entonces, para ello, como hemos hecho nosotros, es necesario que calculemos el porcentaje. Fijaos, el personal asalariado, tal y como veíamos en los datos, el personal asalariado tiene un coste de 23.557,38 en términos brutos. Dividido entre el volumen de ventas, arroja un peso de 13,58%. De tal manera entonces que si nos vamos a la orden, estamos por encima del 10%, estamos hablando por encima del 10%, y por tanto aplicaríamos un coeficiente del 0,90%. Bien, pues en este caso le aplicamos el porcentaje del 90%, y o aplicamos directamente a 28.937,10 el 90% y sale automáticamente 26.043, o yo he pretendido hacerlo en dos fases. Puesto que aplicamos un coeficiente de 0,90, lo que estoy haciendo realmente es una reducción del 10%. Entonces, he calculado el 10% de 28.937, que es 2.893, y automáticamente tengo un rendimiento neto de 26.043,39. Bien, hasta aquí viene regulado en la orden, pero luego recordaréis que en la disposición adicional primera
venía regulado que para el año 2020 tenemos una reducción del 5%, una reducción general. Así que procedemos a aplicar un 5% a este rendimiento, 26.043,39, y sale 1.302. Que si se lo restamos, bueno, pues en ausencia de gastos extraordinarios o reducción por jóvenes agricultores del 25%, que no es nuestro caso, tenemos un rendimiento neto de la actividad de 24.741,22. Como no había rendimientos irregulares, ni tampoco era un rendimiento excesivamente bajo, os recuerdo el límite de 12.000 euros, tenemos un rendimiento neto reducido total de 24.741,22. Esta es la cuantía que se supone que hemos obtenido a efectos del impuesto.